Pablo, seguimos con Pablo, ¿no? Porque Pablo es un hombre que inspiró mucho. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es un hombre que fue apartado, que fue llamado directamente ¿de quién? De nuestro Dios, con un propósito, para que predicase el evangelio. Por eso es que él dice, a mí nadie me llamó, ningún ser humano, sino que fue especialmente un llamado de Dios. Y qué bonito es el tener un encuentro con Dios, ¿verdad? El ser llamado de Dios es muy bonito. ¿Por qué? Porque es algo, bueno, yo digo muy emocionante. Para él en aquel momento quizás no fue emocionante, porque él sufrió, ¿no? Al ver esa luz, al escuchar una voz que no sabía quién era que le estaba hablando, pero en ese momento él tiene el encuentro, y desde ese encuentro vemos que su vida es transformada. ¿Por qué? Porque vemos que lo que él estaba haciendo no era lo correcto. Él estaba persiguiendo, ¿verdad? Él iba, perseguía a los cristianos, pero cuando tiene ese encuentro con Cristo Jesús, su vida es transformada, es cambiada. Desde ahí vemos a una persona, a un cristiano que tiene ese encuentro, ya no es lo mismo, ya no es igual, ya no sigue siendo igual, sino que sigue siendo, ahora es un apartado para el servicio de nuestro Dios. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 5, versos 17. 2 Corintios, capítulo 5, versos 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las son hechas nuevas. ¿Ve? Ahora, si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas tienen que quedar atrás. Ya no tiene que volver otra vez lo que antes era, ya no tiene que volver. Ahora todas las cosas son nuevas. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo, ¿verdad? Estamos. Filipenses capítulo 3, versos 9. Filipenses capítulo 3, versos 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué dice Pablo? Aquí es Pablo que está hablando, ¿no? ¿Qué dice? Que no es por su propia justicia de él, sino que es por la justicia de Cristo, ¿verdad? Por la justicia de Dios, como podemos ver. Entonces, allí vemos ya a un hombre entregado, obedeciendo ya todo lo que Cristo le ha mandado que haga. Efesios capítulo 1, versos 1. Efesios capítulo 1, versos 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que está en Éfeso, ¿verdad? Él siempre estaba en esa región. Cuando él estaba predicando, él se movía en todas las áreas, predicando el evangelio de Cristo. Primera de Corintios, vamos a ir a 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿murió el hermano a las cosas terrenales? Murió, porque sabemos que en Adán todos mueren. ¿Por qué? Por la consecuencia de
el pecado, todos mueren. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, Cristo nos da vida. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la vida eterna. Entonces, vemos la importancia de ser apartado para nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versos 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas de lo que estábamos hablando, de los testimonios? Ahora, tal vez uno se preocupa por las cosas y a veces es falta de entrega, hermanos. Mire, nosotros tenemos muchísimos testimonios de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. Entonces, vemos que Dios no escatimó a su propio Hijo y lo envió, ¿verdad?, por rescate de cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros somos fieles, si Él dio todo y nosotros somos fieles, también Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora, tenemos que depender 100% de nuestro Dios, ¿verdad? Tenemos que estar ahí firmes y fieles para que Él sea el que dirija nuestras vidas. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 11, Lucas 11, versos 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Cómo nos llama? Si nosotros siendo malos, porque en realidad, hermanos, somos malos, damos buenas cosas a quienes, a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre? ¿Verdad? ¿Cuánto más vuestro Padre nos dará de su Espíritu Santo y lo que necesitamos nosotros? Porque a veces nosotros queremos tantas cosas, pero cuando le pedimos a Dios, Él ve lo que nosotros necesitamos y eso es lo que Él suple, ¿verdad? Así es que a San Juan capítulo 3, verso 34, Juan 3, 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Ahora, hay mucha gente que dice, yo quiero que Dios me dé una doble porción del Espíritu Santo. Quizás no es la forma correcta de nosotros poder pedir. ¿Por qué? Porque en este texto dice que Dios nos da el Espíritu por medida. Porque Él cuando da el Espíritu lo da completo. Por eso cuando es apartado, cuando somos apartados, es entregado a nuestro Dios, Él nos da el Espíritu por completo, ¿verdad? Ahora, vemos que en los personajes bíblicos, en los apóstoles, cómo creció tanto el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos completamente con el Espíritu Santo. Entonces, vemos que Dios nos da el Espíritu por medida. Ok. Números capítulo 11. Allí le voy a pedir a mi hermana Raquel que me ayude a leer. Números capítulo 11, versos del 16 al 30. Y hay bastante que leer. Como usted quiera, hermano, y ahí, como usted quiera. Bueno, lo voy a leer de la pantalla. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales,
y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Mire, hermano, la lectura es bastante grande, pero lo que quiero recalcar aquí son puntos. Ya leímos, ya vimos cuánto poder tenía Moisés. ¿Cuánto poder Dios le había dado a Moisés? Okay. El Espíritu Santo había llenado, ¿verdad?, la vida de este hombre. ¿Por qué? Porque ¿a cuántos le dio Dios de ese mismo Espíritu? ¿A cuántos le dio? A 70. A 70 fueron, los llamó y los reunió y le dijo: del Espíritu que tú tienes, de ahí le voy a dar a los 70. ¿Ves? ¿Cuánto Espíritu Dios le había dado a Moisés? ¿Ves? Por eso le digo, el Espíritu no lo da por medida. Cuando lo da con todo, hermano, créalo. No es un poquito, es bastante. Entonces, allí vemos a un Dios de amor, a un Dios misericordioso, que a pesar que el pueblo no andaba bien, que el pueblo se quejaba, que el pueblo hacía cosas, Él siempre estaba ahí, siempre para ayudarlo, para sustentarlo, hasta le dio hasta de demás, porque, ¿verdad? Ya vemos el desenlace de eso. Entonces Dios da su Espíritu, el Espíritu Santo completo, no
por medida. Efesios capítulo 2, versos 18. Efesios 2:18, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿ok? Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús, ¿verdad? Por medio de Jesús tenemos entrada al Padre, dice Efesios 4, versos 3. Efesios 4, estoy adelantando, hermano. Efesios 4, versos 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuánto necesitamos esa paz? ¿Cómo está el mundo hoy? Si vemos, el mundo está revuelto por donde quiera que usted escucha, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay terremotos, hay cuánta cosa. Entonces, ¿quién es el que da la paz? ¿Por qué nosotros estamos aquí tan tranquilos? Porque es que Dios da esa paz. El mundo vive una vida agitada. Entonces, solamente cuando vamos a Dios es que encontramos la paz. Cuando hablamos con Él, tenemos esa paz. Entonces, es maravilloso cuando tenemos esa conexión con nuestro Dios. Pasamos tiempo con Él, pasamos en la mañana, ya sea en la mañana, mediodía o en la tarde, elegamos un momento que es de suma importancia, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos los llamados para que sigamos predicando, para que sigamos buscando a las personas, porque Cristo cuando vino, vino, dio su vida por nosotros, pero nos encomendó, nos dio un mandato, ¿verdad? Que teníamos que ir, predicar y hacer discípulos, ¿verdad? Así es que a Efesios capítulo 5, versos 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad. Esos son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Bondad, ¿qué bondad? Ser bondadoso, ser dadivoso, ¿verdad? Poder alcanzar a otras personas, ayudar a otras personas, la justicia. Muchos a veces dicen, Dios es justo, o Dios no es justo por algunas cosas que pasan, pero vemos que la justicia es porque Dios es justo. Él no es un Dios que no ve, Él ve, pero a veces nosotros como seres humanos a veces los desviamos, vamos hacia otro camino. Entonces, y ahora, ¿dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Entonces, apartados con un propósito, apartados para obedecer la palabra del Señor, apartados porque Dios quiere que nosotros, miren el privilegio que tenemos nosotros. Dios nos ha puesto aquí en esta tierra, los ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. Él los tiene aquí con un propósito. No sé si usted se ha preguntado a veces, ¿por qué yo nací? ¿Por qué yo vine aquí? ¿Cuánta gente que no va a venir? Ahora, Dios tiene un propósito. Dios los ha traído aquí con un propósito. Ahora, cuando llegamos a este país, que no es de nosotros, también Dios nos tiene aquí con un propósito.
¿verdad? Y ojalá que cada uno de nosotros los enfoquemos en lo que es la obediencia a nuestro Dios, en más que todo ser fortalecidos con ese Espíritu, con el Espíritu Santo, que lo necesitamos. Pidámosle al Señor, hermanos, todos los días que Él nos llene con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es tan importante el Espíritu Santo. A mí me encanta hablar del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que ayuda, es el que da fortaleza, es el que guía. Él es el jefe, Él es el comandante aquí en la tierra. Él es el que guía a la iglesia. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, no andamos bien. Así es que, hermanos, ha sido corta meditación. Que el Señor les bendiga. Amén.